Saben, hay momentos en la vida que marcan un antes y un después. Momentos que no se olvidan aunque pasen años. Yo experimenté uno de esos momentos hace poco y la verdad es que todavía no puedo creer cómo resultaron las cosas. Les voy a contar la historia completa porque no es lo que esperarían. Me llamo Roberto Hernández Mora, tengo 58 años, casi 60, y durante los últimos 35 años de mi vida trabajé para la misma empresa. 35 años. Eso es más tiempo que muchos matrimonios, más tiempo que la infancia y adolescencia de varias generaciones de mexicanos, más tiempo que lo que la mayoría de las personas pasa en una carrera universitaria, multiplicado por 10. Cuando empecé en esa compañía, en 1989, todo era diferente. No había internet como lo conocemos ahora. Las computadoras eran máquinas enormes que ocupaban salas completas. Los celulares no existían. Las decisiones se tomaban en reuniones cara a cara, y la experiencia era lo que te hacía valioso en una empresa. Trabajé en manufactura, específicamente en el área de producción y control de calidad de una fábrica de componentes electrodomésticos. Empecé desde abajo, como muchos mexicanos de mi generación. Sin diploma universitario, pero con ganas de trabajar y de aprender. Mi padre era carpintero, mi madre limpiaba casas. Yo tenía las manos callosas a los 19 años, cuando entré a esa fábrica como aprendiz de operario. Durante 35 años aprendí todo, y cuando digo todo, no exagero. Aprendí cómo funcionaba cada máquina, cada proceso, cada sistema. Conocía los nombres de los proveedores principales, los números de teléfono de los contactos, las historias detrás de cada cliente. Sabía qué máquina tendía a atascarse cuando llovía, dónde estaban los interruptores de emergencia ocultos, cuál era el mejor momento del día para realizar mantenimiento sin afectar la producción. Pero lo más importante, lo que realmente me hacía indispensable, era el conocimiento institucional. Ese conocimiento que no se documenta en manuales, que vive en la cabeza de las personas que han estado ahí, observando, aprendiendo, adaptándose. Conocía los protocolos de seguridad que habían evitado accidentes durante décadas. Sabía qué proveedores eran confiables y cuáles habían defraudado a la empresa años atrás. Entendía las normativas industriales complejas, las regulaciones de la STPS, la estructura de las certificaciones NOM que el gobierno exigía. Sabía cómo funcionaba toda esa red de trámites legales y burocráticos que nadie más recordaba. Cuando llegó la era digital, cambié con ella. Aprendí a usar las computadoras, a manejar los sistemas de gestión de inventario, a usar correo electrónico cuando todavía era nuevo. No fue fácil para alguien de mi edad que creció en un mundo analógico, pero lo hice. Porque eso es lo que los trabajadores mexicanos de mi generación hacemos. Nos adaptamos, nos esforzamos y seguimos adelante. Mi sueldo era modesto, nunca fui rico. Ganaba lo suficiente para mantener a mi familia, educar a mis 3 hijos, comprar una casa pequeña en la periferia de la Ciudad de México y tener una pensión decente cuando me jubilara. Nada lujoso, pero honesto. Era el salario de una persona confiable, trabajadora, que hacía bien su trabajo sin quejarse. La empresa creció. Pasamos de ser una pequeña operación local a una compañía con presencia en toda la República Mexicana y después en toda América Latina. Yo crecí con ella. Fui promovido varias veces. Eventualmente llegué a ser supervisor de operaciones. Tenía a 35 personas bajo mi responsabilidad. Jóvenes, muchos de ellos sin experiencia, que aprendían de mí. A quienes yo capacitaba, corregía, y a quienes les enseñaba no solo a realizar las tareas, sino a entender por qué las hacían así. Con el tiempo llegué a un rol que la mayoría de la gente no comprende si no ha trabajado en manufactura. Fui designado formalmente como el responsable del sistema de gestión, el RSG, para todas las certificaciones NOM que la empresa mantenía ante la STPS. Eso significaba que mi nombre, Roberto Hernández Mora, aparecía en los documentos oficiales del gobierno. Era yo, personalmente, quien estaba certificado para supervisar que la empresa cumpliera con la NOM 004 STPS sobre seguridad industrial y que mantuvo la certificación ISO 9001. Si algo salía mal, era mi responsabilidad legal ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. No es un título que suene importante en las películas. No te lo elogian en las fiestas. Pero en México, ante el gobierno, es un peso enorme. Cuando la STPS viene a auditar, vienen a buscarme a mí. Cuando se presentan los reportes de cumplimiento, mi firma es la que hace que esos documentos sean válidos. Es un cargo de responsabilidad individual.
Si la compañía no cumple con las regulaciones, yo soy quien responde ante el gobierno. Yo soy el nombre, la cara, la persona responsable. Durante 25 años cumplí ese rol sin problemas. La empresa pasaba todas las auditorías. Nunca fuimos citados por incumplimiento. Eso no era accidente. Era porque yo entendía cada regulación, cada procedimiento, cada paso del proceso. Mi generador de jefe durante esos años era don Carlos Mendoza, un hombre de 65 años, inteligente, respetado. Don Carlos entendía el valor de los empleados longevos. Decía que la experiencia no se podía comprar, que era más valiosa que cualquier diploma. Conmigo fue justo, respetuoso, y me permitió desarrollar mi carrera en paz. Pero don Carlos se jubiló hace 2 años. Fue entonces cuando llegó Jorge. Jorge Delgado López, 34 años, MBA de una universidad estadounidense, con títulos en Administración Empresarial e Ingeniería Industrial. Llegó con ideas nuevas, con conceptos de transformación digital, optimización de recursos y eficiencia de costos. Jorge era inteligente, no lo voy a negar, pero Jorge no tenía sentido común. Y lo más importante, Jorge tenía algo que yo no tenía a esa edad, un ego monumental. Desde que llegó, Jorge quiso cambiar todo. Redujo el personal, eliminó puestos que él consideraba redundantes, implementó nuevos sistemas sin completar la transición de los anteriores y empezó a traer a consultores externos para auditar nuestras operaciones. Yo intenté advertirle. En reuniones, de manera respetuosa, le señalé lugares donde sus decisiones podrían causar problemas. Le mostré datos históricos de por qué ciertos procesos estaban estructurados de esa manera. Pero Jorge no escuchaba. O más bien, escuchaba, pero veía mi experiencia como obsoleta, como un obstáculo para el progreso. Roberto, me decía, eres un profesional muy valioso, pero tienes que entender que los mercados cambian. La tecnología evoluciona. Tus métodos pertenecen a otra era. Y tenía razón en algo, los mercados sí cambiaban, la tecnología sí evolucionaba. Pero lo que Jorge no entendía era que la experiencia no envejece, se profundiza. Que entender cómo funcionaban las cosas en 1990 era importante para entender por qué seguían funcionando así en 2025. Hace 3 meses Jorge trajo a una empresa de consultoría de Monterrey. Pasaron semanas estudiando nuestras operaciones, analizando datos, haciendo recomendaciones. Yo sabía que iba a pasar. Lo sabía desde el primer día que vi a los consultores en la planta. Ellos venían a buscar una razón para justificar el salario de Jorge, a buscar ineficiencias que eliminar. Y siempre encuentran algo. Los consultores hicieron su presentación. Recomendaban la implementación de un sistema de IA para automatizar las tareas de supervisión y control de calidad. La IA, según su análisis, podría reemplazar tareas que se realizaban manualmente, reducir tiempos de ciclo, aumentar la precisión. Sonaría bien si no hubiera un pequeño problema. La IA no conocía el contexto. No sabía por qué ciertas decisiones se tomaban de cierta manera. No entendía que en la manufactura, como en la vida, lo que funciona en teoría no siempre funciona en la práctica. Jorge quedó fascinado. Para él fue como encontrar la solución a todos sus problemas. Una máquina que podía hacer el trabajo de hombres como yo, sin pedirle aumento, sin ausentarse, sin envejecer, sin jubilarse. La IA era perfecta. Yo era problema. Hace exactamente 1 semana, Jorge me llamó a su oficina. Era un viernes a las 4 de la tarde. Yo acababa de terminar la revisión del turno de la tarde. Había registrado las métricas de producción del día y estaba listo para irme a casa. Mi esposa, Margarita, ya estaría preparando la cena. Nos gustaba comer juntos. Era una rutina que habíamos mantenido durante 35 años. Cuando entré a la oficina de Jorge, sentí algo en el aire. Había algo sobre su expresión que me decía que esto no era una reunión ordinaria. Estaba solo, cosa rara. Generalmente sus reuniones eran en la sala de conferencias o había asistentes presentes. «Roberto, siéntate», me dijo señalando una silla. Me senté. «He estado revisando los resultados de la consultoría», comenzó, «y hemos tomado una decisión respecto a tu posición en la empresa». Mi corazón comenzó a latir un poco más rápido. Sabía hacia dónde iba esto. 35 años de intuición laboral me decían exactamente qué estaba a punto de pasar. La implementación del nuevo sistema de IA, continuó Jorge, elimina la necesidad de un supervisor de operaciones en el mismo nivel que has estado desempeñando. El sistema puede hacer prácticamente todo lo que haces tú, pero de manera más eficiente. Jorge, intenté hablar. Déjame terminar, me interrumpió, levantando la mano.
Hemos decidido ofrecerte una solución. Una solución justa, creemos. Te ofrecemos una jubilación anticipada con una compensación de 18 meses de salario. Eso es significativamente más de lo que la ley exige. Tu fondo de pensión se activa en 6 meses. Es una buena oferta, Roberto. Muchas personas estarían contentas con esto. Había un sobre su escritorio. Lo reconocí inmediatamente. Era la carta de terminación. Ahí está, pensé. 35 años condensados en un sobre blanco. ¿Y si no la acepto?, pregunté. Bueno, dijo Jorge, y aquí fue donde la conversación se puso desagradable. Técnicamente la empresa tiene el derecho de terminar tu contrato por redundancia de puesto. Recibirías menos beneficios, pero preferimos que esto sea amistoso. Luego vino la sonrisa. Fue una sonrisa pequeña, de superioridad. Una sonrisa que decía, yo gané, eres obsoleto, y te estoy haciendo un favor al permitir que te vayas con dignidad. En ese momento fue como si algo dentro de mí hiciera clic. Una tranquilidad extraña me invadió. Una calma que no había sentido en meses, desde que Jorge llegó. Porque en ese instante comprendí exactamente qué estaba a punto de suceder. Jorge no sabía lo que no sabía. Ese es un concepto importante. Todos tenemos lo que se llama en inglés unknown unknowns. Cosas que no sabemos que no sabemos. Son los huecos en nuestro conocimiento que no podemos ver hasta que es demasiado tarde. Jorge, con toda su educación estadounidense, sus títulos de MBA, no sabía que la empresa estaba programada para presentar su reporte de cumplimiento trimestral de la NOM ante la STPS el próximo lunes. Un reporte que documentaba que la compañía había cumplido con todas las regulaciones de seguridad industrial durante los últimos 3 meses. Un reporte que, por ley, debería llevar la firma original del responsable del sistema de gestión certificado. Mi firma. Lo que Jorge tampoco sabía era que, sin una firma válida de RSG en ese reporte, la compañía estaría cometiendo un acto administrativo grave ante la Secretaría del Trabajo. Y cuando la STPS encuentra que una empresa ha presentado un reporte de cumplimiento sin la firma válida del responsable certificado, no solo es un problema administrativo, es considerado una falsificación de documentos oficiales ante una dependencia gubernamental. No es una multa, es una clausura temporal, una inspección formal y posiblemente acciones legales contra los directivos de la compañía. Una clausura temporal significa que la planta cierra sus puertas. Nada funciona, nada se produce. La empresa pierde cientos de miles de pesos por día. Jorge no sabía que había 3 sistemas de control manual en la planta que debían ser revisados cada semana por alguien que entendiera las normas de seguridad. Sistemas que la IA no podía revisar porque no eran digitales. Sistemas que, si algo salía mal, podían causar que la planta tuviera que cerrar. Jorge no sabía que el proveedor principal de materias primas, don Miguel Sánchez, de quien la empresa compraba componentes desde hace 23 años, solo hacía negocios con la persona que confiaba. Que en 1999, cuando la empresa casi quiebra, fue don Miguel quien continuó vendiendo a crédito cuando otros proveedores no quisieron. Que don Miguel me lo había dicho personalmente hace años. Si algo me pasa, o si cambian las cosas en la empresa, quiero seguir trabajando con Roberto. Es un hombre de palabra. Jorge no sabía que existía un procedimiento de emergencia para reiniciar el servidor central de la planta cuando colapsaba. Un procedimiento que no estaba documentado porque había sido desarrollado de manera informal durante una crisis en 2003. Un procedimiento que yo era uno de los 3 únicos hombres en la empresa que conocía. Y lo más importante, Jorge no sabía que la IA que había instalado requería actualizaciones constantes y que esas actualizaciones necesitaban de alguien que entendiera los sistemas heredados de la planta para asegurar que la nueva tecnología fuera compatible con la infraestructura existente. Cuando Jorge me entregó la carta de terminación, sonrió con esa superioridad que me molestaba. Yo sonreí de vuelta. Fue una sonrisa diferente a la suya. Una sonrisa tranquila, segura, casi alegre. Una sonrisa que decía, está bien. El lunes será muy interesante. Jorge notó esa sonrisa. Vio algo en mi cara que lo hizo dudar por un momento. ¿Estás bien?, preguntó, genuinamente confundido. Perfectamente, respondí. Gracias, Jorge. Entiendo la decisión. Debo irme a casa y hablar esto con mi esposa. Salí de su oficina con el sobre en las manos. Mi correo fue cambiado a lo largo del fin de semana. Mi acceso a los sistemas fue revocado. Mi tarjeta de acceso a la planta dejó de funcionar. Era oficial. 35 años terminados. El fin de semana fue extraño. Le mostré la carta a Margarita.
Mi esposa, que es una mujer excepcional, que pasó 35 años apoyándome, que vio cómo me levantaba a las 5 de la mañana para ir al trabajo, que esperaba a veces hasta las 9 de la noche para que regresara, simplemente me abrazó. Vamos a estar bien, me dijo. Hemos pasado por cosas peores. Tenía razón, pero yo sabía algo que ella no sabía en ese momento. Algo que yo tampoco estaba seguro de si debería suceder. Algo que dependía completamente de si mis intuiciones eran correctas. El lunes llegó. Recibí una llamada a las 8:30 de la mañana. Era María Elena, la coordinadora de seguridad de la planta, una persona que había trabajado conmigo durante 16 años. Roberto, dijo, y su voz sonaba asustada. Necesito que vengas, algo está muy mal. ¿Qué pasó?, pregunté. Hay varios problemas, explicó ella. La IA está dando lecturas erróneas de los sensores de temperatura en la línea 3. Pero lo peor es que Jorge está en pánico porque se dio cuenta de que el reporte trimestral de la NOM que debe presentarse ante la STPS hoy necesita la firma del responsable del sistema de gestión. Tu firma. Dice que no puede firmar él porque legalmente no está certificado. Que si presenta el reporte sin la firma correcta, estaremos en violación directa de la regulación de reportes de cumplimiento ante el gobierno. Jorge está aquí intentando resolver todo, pero no entiende cómo funcionan los sistemas antiguos y tampoco sabe cómo proceder legalmente con este asunto. Mi corazón latió un poco más rápido. Mis intuiciones habían sido correctas. Voy para allá, dije. Cuando llegué a la planta 30 minutos después, fue como regresar a casa después de una larga ausencia. El olor a acero y a solventes, el sonido de las máquinas, el ritmo constante de la producción. Todo estaba exactamente como lo había dejado hace 3 días. Pero algo estaba muy mal. La línea 3 estaba parada. No es un lujo que se puede permitir. La línea 3 produce el 35% de la capacidad diaria. Pararla representa una pérdida de 100,000 pesos en producción por cada hora. Jorge estaba parado en la planta, mirando una pantalla, junto con 2 de los consultores y un ejecutivo de recursos humanos. Su expresión no era de superioridad, era de pánico absoluto. «Roberto», exclamó cuando me vio, «gracias a Dios que viniste». No respondí. Caminé directamente a la consola de control de la línea 3 y comencé a revisar. Mientras tanto, María Elena me llevó a una habitación aparte para mostrarme el reporte de la STPS, que necesitaba ser presentado en menos de 12 horas. El problema con la línea 3 era exactamente lo que pensé que sería. El sistema de IA había sido integrado en los servidores principales, pero no correctamente. Había un conflicto entre el código del nuevo sistema y el del antiguo controlador de temperatura de la línea 3. Un controlador que databa de 1996, que había sido modificado informalmente en 2003 y que no estaba completamente documentado. Pero el problema más grave era el reporte. Lo que Jorge no había entendido era que cuando te sacas de un puesto de RSG, no puedes simplemente dejar de serlo. Tu nombre sigue en los registros de la STPS hasta que sea formalmente reemplazado. Y mientras tanto, si alguien más intenta firmar documentos oficiales usando tus credenciales sin autorización, eso es falsificación. Pero también, si la compañía intenta usar credenciales de un RSG anterior sin actualización legal formal, eso es igualmente un problema. ¿Puedes arreglar esto?, preguntó Jorge, refiriéndose a todo, la línea 3 y el reporte. Miré la pantalla, miré los cables, miré los registros de error, miré el documento de la STPS que estaba en la mesa. Todo estaba en mi cabeza. 35 años de memoria de esta planta y 25 años de responsabilidad legal ante el gobierno. Sí, dije, puedo arreglarlo, pero vamos a necesitar una conversación primero. Jorge palideció. Claro, dijo rápidamente, vamos a mi oficina. Una vez en su oficina, cerré la puerta. Quiero hablar claro, comencé. Sé exactamente qué está mal con la línea 3, sé cómo arreglarlo, y sé que sin mí esto va a tomar semanas. Semanas durante las cuales la línea 3 va a estar parada. Semanas durante las cuales van a estar perdiendo dinero. Semanas durante las cuales los clientes van a estar enojados. Jorge estaba blanco. Y hay algo más, continué. El reporte de la STPS. Eso es un problema legal real. Si presentan ese reporte sin la firma certificada del RSG registrado ante la Secretaría del Trabajo, están cometiendo un acto administrativo fraudulento. No es una multa, Jorge. Es una clausura temporal. Es una inspección formal. Podría ser cargos penales contra los directivos de la compañía.
Jorge abrió los ojos como platos. ¿Qué hago?, preguntó, desesperado. Para el reporte, expliqué, la solución legal es que yo, como el RSG certificado registrado ante la STPS, revise el reporte de cumplimiento trimestral, valide que los datos son correctos y firma el documento con mi autoridad legal. Eso es lo que debería suceder. Yo soy legalmente responsable de que la información sea correcta, y yo puedo hacerlo. ¿Cuánto?, preguntó Jorge, sabiendo perfectamente lo que significaba la pregunta. Quiero mi puesto de vuelta, dije, como supervisor de operaciones con un aumento del 45% de salario. Quiero un nuevo título, director de cumplimiento operativo. Un puesto que se cree específicamente para supervisar todas las cuestiones de regulación y compatibilidad de sistemas. Un puesto que esté por encima de Jorge en la jerarquía, cuando se trata de decisiones operacionales que toquen cumplimiento o sistemas legados. Jorge me miraba en silencio. Quiero una garantía de que no voy a ser despedido sin causa durante los próximos 5 años, continué. Y quiero que sea documentado formalmente que sigo siendo el responsable del sistema de gestión registrado ante la STPS para todas las certificaciones NOM de la compañía durante esos 5 años. Eso significa que mi nombre va a estar en los documentos oficiales del gobierno, que voy a seguir siendo legalmente responsable y que la compañía no va a poder hacer cambios de cumplimiento sin mi consentimiento directo. ¿Por qué pides eso?, preguntó Jorge. Porque eso es lo que yo soy, respondí. Eso es mi responsabilidad legal. Eso es lo que entiendo. Y porque si la compañía quiere que yo siga siendo responsable legalmente ante el gobierno, entonces la compañía me va a proteger. Legalmente, la empresa no puede simplemente dejarme ir sin consecuencias regulatorias. Si me voy, el RSG se va. Y sin un RSG certificado, la compañía no puede operar legítimamente. Jorge abrió la boca para protestar, pero en ese momento su teléfono sonó. Era el gerente general de la corporación. Alguien acababa de informarle que la línea 3 estaba parada. Alguien le había dicho que la IA de la que había hablado tanto estaba causando problemas. Alguien más le había preguntado por qué el reporte de la STPS que vencía hoy no estaba siendo presentado. Y otro alguien le había mencionado que había posibles problemas legales. La llamada terminó. Dale, dijo Jorge derrotado. Acepto todos tus términos. Solo arregla esto. Pasé la siguiente hora revisando el reporte de cumplimiento trimestral con cuidado, verificando que todos los datos fueran correctos, confirmando que la compañía había efectivamente cumplido con todas las regulaciones. Entonces firmé el documento, con mi nombre completo, con mi responsabilidad legal. Y lo que pasó a continuación fue que el documento fue enviado oficialmente a la STPS, con mi firma, validando que la compañía estaba en cumplimiento. Luego bajé a la planta y comencé a trabajar en la línea 3. Mientras trabajaba, María Elena se acercó. «También tienes que saber algo», me dijo en voz baja. Jorge intentó encontrar una solución rápida. Dijo que podría enviar el reporte usando tus credenciales de RSG que todavía estaban en el sistema, pero solo cambiando las fechas y los números nuevos. Básicamente, iba a usar una firma anterior tuya sin tu consentimiento actual. La IA lo sugirió. Fue la primera solución que la máquina presentó cuando Jorge le pidió ayuda con el reporte. Me detuve. Eso era exactamente lo que había temido. ¿Qué?, pregunté. Sí, confirmó María Elena. Jorge estaba a punto de hacerlo. Fue cuando yo le dije que eso era falsificación de documentos oficiales, que en México usar las credenciales de un empleado anterior sin su autorización actual en un documento oficial de la STPS es un delito federal, que podría haber penas de cárcel. En ese momento Jorge se acercó. Había escuchado la conversación. No sabía, dijo, genuinamente asustado. La IA solo sugirió eso como la solución más rápida. Parecía lógico. Parecía eficiente. Eso habría sido un crimen, le respondí. Falsificación de documentos oficiales ante una dependencia gubernamental. La STPS no bromea con eso. Habría significado cargos criminales reales contra ti, contra el director de la compañía y posiblemente clausura permanente de la planta. Jorge palideció completamente. Continué arreglando la línea 3. Tardé 4 horas. La línea 3 volvió a funcionar antes del mediodía. Al día siguiente, el Departamento de Recursos Humanos envió nueva documentación. Mi puesto de supervisor seguía siendo mío, pero ahora con el nuevo título de director de cumplimiento operativo. El salario había aumentado 45%.
El contrato ahora tenía una cláusula de protección de 5 años. Y lo más importante, fue documentado formalmente que continuaba siendo el responsable del sistema de gestión registrado ante la STPS para todas las certificaciones NOM de la compañía durante esos 5 años. Mi nombre volvería a aparecer en los documentos oficiales que la compañía presentara al gobierno. Mi firma sería requerida. Mi responsabilidad legal sería real. Y porque mi nombre estaba en esos documentos, la empresa no podría simplemente dejarme ir. Hacerlo crearía un vacío regulatorio que sería casi imposible de llenar rápidamente. El nuevo puesto también significaba que cualquier decisión importante sobre cambios operacionales, nuevas tecnologías o actualizaciones de sistemas debería pasar por mí primero. No porque fuera mi autoridad, sino porque era yo quien tendría que validar que esos cambios no violaran las regulaciones que certificaba. Las semanas siguientes fueron interesantes. Descubrí que mis intuiciones habían sido correctas. El proveedor principal, don Miguel, efectivamente había preguntado por mí cuando los nuevos sistemas comenzaron a tener problemas. Y cuando me contactó, me pidió que fuera intermediario en un nuevo acuerdo de largo plazo. Acuerdo que no se habría hecho sin mí. El procedimiento de reinicio del servidor se necesitó exactamente 4 semanas después. Y sin saberlo, sin ese conocimiento documentado, la compañía habría sufrido una pérdida de millones de pesos. Los sistemas de control manual de seguridad resultaron ser el tema de una auditoría sorpresa hace 2 meses. Auditoría que habría resultado en multas significativas si no hubiera sido porque yo los revisé apropiadamente cada semana, exactamente como la regulación lo exigía. Y cuando la compañía presentó su siguiente reporte trimestral de la STPS, nuevamente fue mi firma la que lo validó. Y la siguiente, y la siguiente. Porque eso es lo que significa ser el RSG. Es continuidad, es responsabilidad, es conexión legal permanente a los documentos que mantienen la operación legítima. Jorge todavía está aquí. Ahora es más cuidadoso. Consulta conmigo antes de hacer cambios. Y honestamente, creo que ha aprendido algo. Que la experiencia no es un obstáculo para la innovación, es su fundación. Que la IA puede sugerir soluciones que parecen eficientes, pero que podrían ser ilegales. Que en un país con regulaciones específicas y responsabilidad legal real, no puedes simplemente seguir lo que una máquina sugiere sin pensar en las consecuencias. Hace poco, en una reunión, Jorge me pidió que capacitara al nuevo personal sobre los sistemas heredados y que documentara el procedimiento de reinicio del servidor central, finalmente. Acepté. Porque eso es lo que siempre he hecho. He enseñado, he compartido, he construido. No por venganza, sino porque eso es lo que creo que debe hacer un buen trabajador. Pero ahora lo hago con una diferencia. Desde una posición de poder, no de vulnerabilidad. Y con la seguridad de saber que lo que sé no puede ser simplemente descartado o reemplazado sin consecuencias. La lección que aprendí es que en un mundo donde todo cambia tan rápido, donde la IA puede sugerir soluciones a problemas, donde la tecnología avanza a velocidades que ninguno de nosotros podía haber imaginado hace 35 años, hay algo que todavía no se puede automatizar completamente: el contexto legal, la responsabilidad real, la comprensión de cómo llegamos a donde estamos, el conocimiento de por qué las cosas se hacen así, la relación humana. Y en México, la responsabilidad legal permanente ante documentos oficiales que mantienen una empresa legalmente operativa. Un viernes de hace algunas semanas, después del trabajo, Jorge me invitó a tomar un café. Nos sentamos en una cafetería cercana a la fábrica. Quería disculparme, dijo. Fui arrogante. Pensé que la educación y la tecnología podían reemplazar la experiencia. Estaba equivocado. Y lo que pasó con la IA sugiriendo que presentara un reporte falsificado, eso me asustó. Podría haber terminado muy mal. Asentí. Mira, continué, entiendo de dónde vienes. Eres joven, quieres demostrar que puedes hacer cambios, que tienes valor. Eso es natural. Pero la experiencia no es lo opuesto a la innovación. Es su columna vertebral. Las máquinas pueden hacer muchas cosas, pero no pueden entender contexto. La IA puede analizar datos y sugerir soluciones rápidas, pero no puede comprender las decisiones que se tomaron bajo incertidumbre. No puede conocer las relaciones personales que han llevado a que una empresa sobreviva durante 35 años. Y no puede entender las regulaciones legales de un país, o saber que cierta sugerencia técnicamente correcta podría ser criminalmente ilegal. Jorge escuchó,
Y esta vez realmente escuchó. ¿Seguirías trabajando conmigo?, preguntó. Sí, respondí, porque creo que podemos construir algo mejor juntos. Tú traes la innovación y la educación moderna. Yo traigo la experiencia, el contexto legal y la comprensión de cómo funcionan realmente las cosas en una compañía mexicana. Juntos, podemos hacer que esta empresa no solo sobreviva, sino prospere. Y podemos hacer que los cambios que implementemos sean tanto innovadores como legales, tanto eficientes como seguros. Volvemos a la planta juntos ese día, y mientras caminamos pienso en todo lo que ha pasado, en esa sonrisa que le di a Jorge hace poco más de una semana, en cómo, en un instante, todo puede cambiar. Y en cómo, si tienes paciencia y confianza en lo que sabes, si entiendes realmente tu valor legal y tu responsabilidad, las cosas tienden a funcionar bien. Mi esposa me espera en casa, mis hijos me llaman regularmente, orgullosos de que su padre se haya mantenido firme. Y yo continúo yendo a la planta cada mañana porque eso es lo que siempre he hecho, lo que soy. Porque la vida de un trabajador mexicano es una vida de constancia, de esfuerzo, de resiliencia. Y a veces la vida de un trabajador mexicano también es una vida de valor legal, de responsabilidad documentada, de poder que viene no de la fuerza, sino de ser indispensable en los papeles que mantienen una empresa legítima. El mundo está cambiando, las máquinas están llegando, la IA es real, pero hay algo que no puede cambiar, el valor de una persona que sabe, que ha aprendido, que ha vivido su carrera con integridad. Y en México, el valor de una persona cuyo nombre aparece en documentos oficiales, cuya firma tiene peso legal, cuya responsabilidad es permanente. Y eso no se puede reemplazar, no todavía, quizá nunca. Esa es mi historia, la historia de Roberto Hernández Mora, un hombre de 58 años que pasó 35 años construyendo algo y que en un momento fue reemplazado por una máquina, pero cuya experiencia, cuyo conocimiento legal, cuya comprensión profunda de cómo funcionaban las cosas y cuya responsabilidad permanente ante regulaciones gubernamentales resultó ser más valioso de lo que nadie había imaginado. La vida me ha enseñado que nunca debemos subestimar nuestro propio valor, que la experiencia cuenta, que el conocimiento acumulado a lo largo de décadas no puede ser ignorado sin consecuencias. Y que en el mundo real, especialmente en México, ser el responsable legal de que una empresa cumpla con sus obligaciones gubernamentales es un poder que no puede simplemente ser transferido o reemplazado. Y si alguno de ustedes está en una situación similar, si sienten que están siendo reemplazados, si piensan que sus años de trabajo no cuentan, quiero que sepan esto. Lo que saben, lo que han aprendido, la experiencia que han acumulado, es más valioso de lo que la mayoría de las personas creen. En el momento en que sea crucial, ese valor va a ser reconocido, especialmente si ese valor está escrito en documentos oficiales, si es legalmente indispensable, si no puede simplemente desaparecer sin crear un vacío que la empresa no puede llenar rápidamente. Simplemente hay que tener la paciencia para esperar a que el lunes llegue.